Buenos días, muy buenos días. Vamos a tomarnos un tiempo de descanso, así que este es el último domingo que estamos y el espíritu no descansa, siempre está activo. Así que esta serie de enseñanzas sobre el poder de Dios manifestado en los dones, espero que sirva para cargar nuestras baterías espirituales. Amén. Bueno, la semana pasada compartí sobre la validez de los dones del Espíritu para este tiempo, porque hay mucha doctrina al respecto y que dice que los dones eran para el tiempo de la Iglesia Apostólica, cuando se manifestaron con mayor énfasis. Pero vemos que no es así, que es parte del equipamiento de Dios para la Iglesia y que son señales que siguen a los que creen, a los que son salvos. Así que algo ineludible, la verdad está ahí, lo dice la palabra, la Escritura. Y hoy día quiero compartir sobre algunos de los beneficios que representan los dones para la Iglesia hoy. Porque es bueno, es vital que los dones estén expresados en nuestra relación con Dios, en nuestro culto. Vamos a estar compartiendo sobre eso. Así es que le vamos a pedir al Espíritu Santo que esta mañana nos guíe a todos en el entendimiento de tu palabra, de la verdad, de estos temas importantes para nuestra edificación, para la edificación del cuerpo de Cristo que es la Iglesia y para alcanzar a los perdidos, Señor. Gracias te damos por Jesucristo, el Salvador, que nos ha dejado al Espíritu Santo para dar testimonio de Él y para el beneficio de la Iglesia. Gracias, Señor. Amén. El don. Los dones del Espíritu, la palabra que se usa para designar a este aspecto del Espíritu Santo se alude o se refiere a un regalo. Un don es un regalo, una dádiva. Y los dones son una dádiva de la gracia de Dios. Los regalos se hacen pensando siempre, debieran hacerse, pensando siempre en el que recibe. Yo me acuerdo que de repente mi papá le regalaba a mi mamá una juguera, la última juguera, o el último microondas. Me acuerdo que llegó una vez con una caja enorme así, era un microondas gigante, una cosa. Nadie sabía cómo en ese tiempo para qué servían los microondas, ¿no? A veces uno hace regalos pensando más bien en uno, ¿no? O para que el otro lo use, pero para que uno disfrute. Qué raro, ¿no? Pero los regalos verdaderos, los importantes, debieran hacerse pensando específicamente en la persona que los recibe, ¿no? Es una expresión de amor, de gozo, para que el otro, ¿no es cierto?, lo disfrute, para que el otro se sienta bien, para que el otro lo utilice, ¿no?
A veces uno hace regalos a veces y desaparecen, no se ven nunca. No, ¿y dónde está el regalo? Lo que te regalé, no, lo tengo guardado. Ah, qué bueno. Uno espera que la persona disfrute de eso, ¿no? Haga uso, ¿no? Importante. Pensamos también en algo que le hace falta a la persona, que no tiene. Esto necesita. Le va a ser de mucha utilidad, de mucho beneficio. Bueno, así es Dios con nosotros. Él sabe lo que nos hace falta. Y hay como dos símiles que están en la Escritura que hablan del regalo de Dios para nosotros. Uno, como hijos. Dios sabe lo que como hijos nos hace falta, pero también pensando en la iglesia como el cuerpo de Cristo, como la novia de Cristo también, el regalo que el novio le hace a la novia. A veces uno ve estas propuestas de matrimonio que son de lo más extremas, ¿no? Una pareja que intenta subir el Cerro Aconcagua y entonces cuando están arriba así sin aliento, sin oxígeno, él saca el anillo así y se lo entrega así a duras penas. Y para la novia se le acaba el poco aire que le queda, digamos, casi se muere. Indudablemente que ese regalo deja sin aliento a la novia, ¿no? Es como que yo no he visto nunca una propuesta de matrimonio así donde la novia esté pero triste después, ¿no? Porque es como el gozo cumplido. Le entrega el anillo y es como que lo que la novia espera, ¿no? Puede que estén juntos hace 4 años, 5 años, pero ese momento es como un sello. El anillo representa el sello. ¿Se acuerdan que hablábamos del Espíritu Santo como el sello? Dios nos sella también con ese regalo, como novia, ¿no? Cuando uno recibe ese anillo, el sello del Espíritu, algo está completo. Hay un lazo, una unión que se establece y que es indestructible. No debiera ser indestructible, porque Dios dice que hasta la muerte ellos van a estar unidos, ¿no? Un compromiso fuerte. Ahora, como padre también Dios sabe lo que nos hace falta. Y la Escritura dice que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo, ¿no? A los que se lo pidan. Es un regalo de Dios. El Espíritu es un regalo. Algo que nosotros no merecemos, no tenemos mérito, no tenemos ninguna condición para cumplir esta dádiva. Sin embargo, Dios lo da. Con un propósito, sabiendo que a nosotros nos hace falta el Espíritu, porque nuestro espíritu, el espíritu humano, no es capaz de sobrellevar el desafío de una vida en Cristo Jesús. El espíritu humano no alcanza esa altura, esa estatura. El espíritu humano no tiene la suficiente fuerza para vencer la adversidad que significa tomar la cruz, negarse a sí mismo y seguir a Jesucristo. Por mucha voluntad que la persona tenga, mucha fuerza de voluntad, mucha fe en sí mismo, mucha confianza, no es capaz, no puede, no estamos capacitados porque somos caídos. Y de alguna manera, en algún momento se va a manifestar esa naturaleza caída, empañando todo anhelo del Espíritu. Por eso que el Señor dice que nos ha dado el Espíritu Santo
y que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder luego entonces ir y llevar las buenas nuevas del Evangelio. Necesitamos el poder de Dios, ese dunamis, esa fuerza que no es nuestra, es de Él. Decía que hay señales que nos identifican también, ¿no? Estas señales estarán en los que me siguen, ¿no? Echarán fuera demonios, sanarán enfermos, en fin, un montón de cosas que manifiestan y expresan el poder de Dios. Y son señales que siguen, ¿no? Que están presentes en las personas que dicen ser creyentes. Y el apóstol Pablo escribe, y vamos a ver aquí un beneficio tremendo, importantísimo, vital para la iglesia hoy día. Hoy día. En 1 Corintios capítulo 1, verso 7. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante esta escritura. Si la entendemos bien, nos está hablando de un testimonio que debe haber en nosotros, que tiene que estar confirmado en nosotros. O sea, tiene que ser una evidencia, tiene que verse, tiene que manifestarse. Nosotros tenemos que expresar, testificar de esto como una confirmación de nuestra fe en Cristo Jesús. Este testimonio nos identifica, nos da una identidad. Dice realmente quiénes somos. Y que no nos falta, es parte de este testimonio, ¿no es cierto?, de que nada nos falta en cuanto a los dones. Que los dones están presentes. ¿Para qué? Para la venida del Señor Jesucristo. O sea, una iglesia que aguarda la venida de Jesucristo, que espera la segunda venida, es una iglesia en la cual están presentes los dones y tienen el testimonio de los dones del Espíritu. Y no falta ninguno, están todos. Es una iglesia rica en esta dádiva, en estos regalos de Dios. Y de esa manera nosotros aguardamos la segunda venida. ¡Qué revelador! O sea, no es una iglesia que tiene tantas iglesias o tantos ministerios o tantas obras o tantos miembros. Es una iglesia que es rica en los dones del Espíritu. A lo mejor son pocos, pero tienen el poder de Dios en sus vidas. Y eso es lo que manifiestan, eso es lo que enseñan, eso es lo que exhiben. De eso testifican. Testifican de Jesucristo con estas señales milagrosas. Oran por enfermos y los enfermos se sanan. Hemos tenido muchos milagros en esta iglesia, milagros impresionantes, personas inválidas que caminan, personas que están literalmente muertas y que viven, niños que sufren accidentes tremendos y que después están sanos.
Tenemos el testimonio del poder de Dios en la iglesia. Y una iglesia que aguarda la venida del Señor Jesucristo es la iglesia que está en esa dimensión. No es la iglesia que se reúne, que se junta, que está bien todas, ¿no es cierto? Todos reunidos, que se mantienen fieles. Es una iglesia que sale, ¿no? Y que lleva el poder de Dios a los perdidos. La obra más importante que puede hacer la iglesia es la obra que Dios hace en ella, en los creyentes, y no la obra que los creyentes hacen en el nombre de Dios. Lo más importante es lo que Dios hace en nosotros como iglesia. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, hay una historia, una parábola de las 10 vírgenes. Estas vírgenes están esperando la venida del novio. Y hay unas que son prudentes, dice, y otras que no son prudentes. Y la prudencia está en tener lámparas para iluminar, pero además tener aceite en ellas, ¿no? Las 5 que no tuvieron aceite quedaron fuera, no entraron a las bodas. Y las 5 que sí tenían aceite entraron. Y algunas, ¿no es cierto?, cuando vieron y escucharon que el novio venía, salieron a buscar aceite y no había, y le pidieron a las que sí tenían, y las que sí tenían dijeron, no podemos darle. Es la porción que nos toca a nosotros. Nosotros tenemos la obligación, el compromiso de tener aceite en nuestras lámparas. No podemos entregarle a ustedes. ¿Por qué no se preocuparon de llenarse, no? De estar con ese aceite. Las insensatas no tenían, las sensatas tenían. Y aquí habla también de la sabiduría de Dios, ¿no? Y el aceite representa justamente esa unción de Dios. Es el combustible que permite que haya fuego, ¿no es cierto? Que haya luz, que la luz brille, que esa luz llegue a donde hay tinieblas y se ilumine. Esa unción de Dios es lo que permite realmente que la luz de Dios ilumine el corazón de los hombres. Ese aceite del Espíritu Santo. Tenemos que tener esa porción. Y cada una tenía a lo mejor una lámpara diferente, a lo mejor no eran todas iguales, ¿no? A lo mejor brillaban de distintas formas, pero todas tenían aceite. Y eso habla de la diversidad, ¿no?, que debe haber también en el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Hechos capítulo 10, verso 38. Habla de la unción del Espíritu que recibió Jesucristo. También fue ungido con el Espíritu Santo. Hechos 10:38 dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con el poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La unción de Dios, ese aceite fue derramado sobre Jesús también para equiparlo en su ministerio. Siendo él Dios, pero Dios hecho hombre, como hombre, necesitaba también la unción de poder.
Los dones del Espíritu. Jesucristo obró en todos los dones. Todos. Todo operó en Él. Sin problema. Y esas señales hacían que las personas se rindieran delante de Dios, ¿no? Se convirtieran. ¿Cómo habría sido el ministerio de Jesús sin señales portentosas, sin estos milagros? Habría sido a lo mejor literatura, buena literatura. Pero lo que hace diferente a este libro es que aquí hay un relato de la manifestación del poder de Dios a través de la historia. Cómo el poder de Dios se ha manifestado a los hombres a través de la historia. Eso es lo que lo hace diferente. Qué beneficio, ¿no? Los dones del Espíritu. Porque entonces, imagínense, si Dios nos equipa con esta batería de capacidades y nos dice, vayan, nosotros confiadamente podemos ir a cualquier parte. Podría ser a la India. Es que yo no sé hablar, ¿cómo se dice el idioma? El bengalí o el farsi o el hindi. Pero no importa. Dios puede hacer su obra mediante el poder del Espíritu también, ¿no? Cualquier parte. A veces uno dice, claro, en la familia es tan difícil, ¿no? Que la familia crea. Pero cuando el poder de Dios se manifiesta, las rodillas se doblan. Yo lo he vivido eso en mi familia, una familia de tradición atea. O sea, generación tras generación. Y cuando el poder de Dios se manifiesta, la gente queda impactada. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora, Dios da este regalo y Él lo da libremente, sin mérito, ¿no? Pero los dones por sí solos no son garantía de estar en la perfecta voluntad de Dios. Cuidado. Porque muchos dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué están hablando los que... Está hablando de los dones, específicamente de los dones. Y Él les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Fíjense, o sea, puede estar operando los dones, pero ser desconocido por Dios, porque está obrando en forma independiente. Cuidado con la autoexaltación, cuidado con pensar que porque Dios me usa, entonces yo soy alguien especial. Yo no soy nadie especial. Gracias, Señor, porque me usa, pero en completa obediencia al Padre, en completa sujeción al Padre, en completo sometimiento a la voluntad y a la guía de Dios. Esa es la forma de operar. Y cuidado, porque los dones, dice la palabra, que son sin arrepentimiento. O sea, una persona puede levantarse, exaltarse, empezar a ver estas capacidades y empezar a mirarse a sí mismo como algo valioso y empezar a apartarse de Dios. Y hay muchos testimonios de hombres y mujeres de Dios llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo, que han terminado en error. Ha entrado un espíritu de error en sus vidas y empiezan a alejarse
del Evangelio verdadero. Eso existe y lo vemos hoy día. Hay una responsabilidad entonces. Qué increíble, porque Dios siempre espera de nosotros una responsabilidad. O sea, siempre estamos nosotros interactuando. Nunca vamos a quedar nosotros como totalmente independientes de Dios, ni tampoco totalmente anulados y decir, miren, yo no hago nada por mí mismo, solo yo espero que Dios me mueva nomás, que Dios haga. Y eso es peligroso también, porque uno puede pensar entonces, cuando hace algo, que es Dios el que está haciendo algo. ¿Se entiende? O sea, es como al revés. Yo no hago nada sin que Dios me mueva. Entonces todo lo que hago es porque Dios me está moviendo. Si me enojo, es una ira santa. ¿Ah? Puede ser. Cuidado. El orgullo y la soberbia pueden llevar al mal uso de la gracia. Hacerlo de manera inapropiada, incluso para satisfacer los propios anhelos o deseos. Puede que alguien tenga un deseo de figurar, de estar, de ser reconocido, a lo mejor por muchas cosas, ¿no es cierto?, que vivió, baja autoestima. Eso es bien peligroso, la baja autoestima, porque siempre está pidiendo algo a la persona, siempre está pidiendo reconocimiento. Y hay un ejemplo tremendo, ¿no?, de alguien que tenía tremendos dones en los cielos. Estrella de la mañana se llamaba, el arcángel principal, un ser lleno de virtudes. Dice que la alabanza estaba en su cuerpo. Era un ser celestial lleno de luz. Tal vez el que más brillaba de todo el conjunto de ángeles de los cielos, ¿no? Y ese brillo, esa cualidad que él tenía, esas capacidades, lo hicieron a él exaltarse, ¿no? Terminaron por sembrar en él una ambición personal y querer ser como Dios, ocupar el lugar de Dios. Ya no necesito a Dios. Brillo tanto que ya no necesito a Dios. Tremendo. Lucifer quería el lugar que el Padre tenía destinado al Hijo. Ese es el gran pecado de Satanás. Quería el lugar del Hijo, ser como Dios. Y toda su trayectoria ha sido esa, arrebatarle a Jesucristo el lugar que debe tener en nosotros. Cuidado con las capacidades, cuidado con los dones, debemos cuidarlos, debemos mantenerlos, cultivarlos, pero que siempre el que se gloríe sea Dios. El que se gloríe en el Señor, dice 1 Corintios 1:31. Entonces aquí, bueno, Jesús nos daba un consejo importante, ¿no? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué clave esto? El Señor sabía cuál es nuestra debilidad y cuáles son las características y atributos más importantes que debemos
exhibir como creyentes y cultivar y preocuparnos de eso, ¿no? Mansedumbre y humildad. Porque Él sabía también esta capacidad que nos iba a dar, ese poder que iba a dar. El Señor no considera las habilidades naturales, a pesar de que sí las usa. Por ejemplo, el apóstol Pablo era un hombre intelectualmente brillante, conocedor, estudioso. Y Dios usó su capacidad, ¿no es cierto?, su intelecto, para escribir la doctrina de la iglesia, para hablarnos a nosotros. El Espíritu Santo lo guió en cada texto, ¿no?, en cada palabra, cada consejo, cada testimonio. Y él aprendió, ¿no es cierto?, desde su conversión. Quedó ciego, imagínense, perdió la vista, ya no sabía dónde iba. Iba a perseguir y a apresar a los cristianos y quedó ciego, ya no tenía dónde ir. Le enseñó sobre la mansedumbre y humildad. Yo le mostraré cuánto ha de padecer por causa de mi nombre. Esa fue la historia de la vida del apóstol Pablo. Y lo vemos en la historia, a quienes Dios ha escogido para llevar adelante su tarea, ¿no? En el entendido que la tarea siempre es administrando el poder de Dios, ¿no? Moisés, qué grandes milagros hizo Dios en la mano de Moisés. Qué cosa más tremenda. Milagro portentoso. El mar se divide en dos y pasan por ese lugar, ¿no?, en seco, dice. Cosas tremendas. Y dice la palabra que Moisés era el más manso de la tierra en ese entonces. El más manso. Gedeón, un guerrero tremendo, una fuerza increíble, era hijo de un hombre pobre. Decía, ¿cómo yo soy el más pobre? ¿Cómo me eligen a mí si soy el más miserable de aquí? También otro guerrero que se llamaba Jefté, era hijo ilegítimo y despreciado en su casa. Lo echaron de la casa, lo echaron de su casa. El rey David también era un niño cuando el Señor lo llamó y ni su padre ni el profeta sabían, vieron que él podía ser depositario, ¿no?, de este llamado. Y los 12 apóstoles eran personas de Galilea. En ese entonces, para los hebreos, Galilea era una región contaminada por los griegos. Y decían, nada bueno puede salir de Galilea. Personas que no eran eruditos, no eran sabios, eran hombres comunes, pero no ignorantes. Para los hebreos era muy importante educar a los hijos, ¿no? Los niños eran educados en el conocimiento de la palabra de Dios. Aprendían con sus madres, aprendían con maestros, y llegado un momento, a los 13 años, daban una prueba, como un examen, para ver si seguían el camino de ser rabino o rabí, maestro. Ninguno de ellos pasó la prueba, parece. Estaban trabajando como pescadores, haciendo otras cosas.
y Dios los escogió. El Señor nos desafía, ¿eh? Nos desafía, por un lado pone esto, ¿no? El poder que es ilimitado. Si nosotros realmente decidiéramos rendirnos a esta capacidad que Dios pone y ser usados por Él, sería algo realmente asombroso, porque Dios lo ha hecho con hombres y mujeres de Dios. Hay que tener fe solamente, ¿no? Para dar el primer paso. Pero por otro lado nos dice tienes que ser manso y humilde. Poder, humildad. En eso se debate nuestro caminar. Ahí está. Hay una escritura que está en el libro de Isaías, en el capítulo 66. A partir del verso 2. Aquí Dios nos pone este contraste. Voy a leer a partir del verso 1. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Nosotros no podemos hacer grandes cosas para Dios. No podemos hacerle monumentos, estatuas, por más grande que sea la iglesia, más bonita, más llena de vitrón, ¿no es cierto?, y luces, y piedras talladas, y esculturas, y belleza, ¿no? No podemos hacer una obra que se compare a su gloria, que pueda contener a su gloria, pero sí a Él le interesan las personas humildes de corazón. Porque, claro, nosotros somos templo del Espíritu. Ahí está, la casa de Dios. La casa de Dios somos nosotros y Él va a mirar a esos mansos y humildes de corazón que tiemblan ante su palabra. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Y vamos a terminar alabando al Señor. Y dándole gracias a nuestro Padre Celestial por ser el autor de la gracia. Y gracias al Hijo por habernos enseñado todas estas cosas y haber preparado el camino para que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Tú eres el autor de la vida, Señor. Y la vida la recibimos hoy por medio del Santo Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que este sea un tiempo de gracia, Señor. Que sea un tiempo de testificar de la llenura del Espíritu. Testificar de Jesucristo con estas señales, con estos milagros, con esta sabiduría, con estas palabras, con este discernimiento, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre en este día.
y te alabamos de todo corazón. Amén.